Planeta Tierra, hoy más que nunca unido por un profundo cambio de cada país, cada persona, cada empresa y organización. Los cambios a los que se enfrentan cada día las organizaciones como resultado de nuevos modelos de negocios, una revolución tecnológica sin precedentes y los nuevos retos que nos plantea el futuro, requiere de una nueva visión y liderazgo. Pan American Business School, desde hace más de 20 años, ha preparado a más de 115,000 ejecutivos en más de 14 países de Latinoamérica, a través de programas de formación y actualización que se mantienen a la vanguardia de las necesidades futuras de los ejecutivos que quieren llevar a su organización al siguiente nivel. El Faculty de Profesores Internacionales de Pan American School es uno de los más experimentados de Latinoamérica, con más de 300 profesores internacionales procedentes de más de 18 países. Estados Unidos, Latinoamérica y Europa permite que cada alumno tenga acceso a una formación global. Cada año se imparten más de 240 programas, llevando a más de 10,000 ejecutivos latinoamericanos una sólida formación a través de programas de maestrías, posgrados, bachelors, certificaciones y programas de educación ejecutiva. El campus virtual de Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa a instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. Erika Aponte Aguirre, de consultoría. Es líder y gestor de proyectos de transformación empresarial con resultados de alto impacto, apalancados en el uso de metodologías ágiles, innovación, eficiencia y productividad. Experiencia clínica e incorporando tecnologías 4.0, RPA, BPMS, y Big Data y Chatbot para la transformación digital de las empresas. Para nosotros desde Pan American es un honor contar con aliado estratégico como Effica Business Consulting. Esperamos que información y les agregue mucho valor a sus organizaciones. Feliz noche, te doy la palabra, Erika. Buenas noches, Lorena. Muchísimas gracias por tu presentación. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes el webinar de automatización de procesos para la eficiencia operacional. Bueno, empecemos. Bueno, los contenidos que va a tener este webinar vamos a mostrarles cuál es el propósito de Effica cuando implementa esta clase de proyectos o cuando hacemos una automatización de procesos dentro de entidades, ya sean financieras o empresas de seguros. ¿Cuáles son los conceptos claves que debemos conocer para implementar este tipo de proyectos? ¿Cuál es la metodología de automatización y puesta en marcha de BPM que nosotros utilizamos, que ha sido basado, en todos los años de consultoría que llevamos y también en todas las buenas prácticas que hemos tenido?
cuáles son los beneficios y las ventajas de implementar un BPM. Y bueno, se va a abrir un foro de preguntas. Entonces, empecemos. Nuestro propósito. Nosotros como firma consultora, el propósito que tenemos es generar a nuestros clientes a través de la automatización de procesos, reducir costos a las empresas. Mediante la automatización lo que tratamos es que podamos reducir los costos a las empresas y que hagamos una integración de herramientas tecnológicas. Usando este tipo de herramientas tecnológicas, lo que logramos es generar valor y también poder automatizar los procesos que tienen. De igual forma, este tipo de automatización de procesos lo que nos permite es poder sustituir los procesos manuales y permitir optimizar todas las tareas que se hacen de forma manual y también eliminar los posibles errores humanos. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de automatizar todos los procesos de negocio que encontramos en una entidad o en una empresa y poder, mediante las herramientas tecnológicas, poder eliminar todos estos posibles errores humanos. ¿Cuáles han sido, y lo que primero que me gustaría compartir son las dificultades que nosotros nos hemos encontrado cuando queremos implementar un BPM? ¿Cuáles han sido estas? Una de las principales es la confusión en los conceptos claves. Es decir, cuando nosotros hemos llegado a las empresas, en ciertas entidades nos encontramos que los conceptos están un poco confundidos. No tenemos claro qué es un BPM, qué es un BPMN, qué es un BPMS. Entonces, creemos que esto es una de las dificultades que no les permite a las entidades poder implementar un BPM. De igual forma, otra de las dificultades que son muy importantes destacar es la resistencia al cambio. Generalmente este es un problema que hemos encontrado en varias de las instituciones donde nosotros hemos estado, y es que existe por la parte de los empleados una parte de resistencia hacia poder implementar este tipo de herramientas, ya sea por temor o sea por desconocimiento de cómo estas funcionan. De igual forma, el no involucrar a los usuarios que conocen el proceso. Esto es algo fundamental, porque nosotros creemos que mientras más involucrados estén los empleados de una empresa dentro de estos tipos de cambios, es muchísimo mejor y permite una factibilidad y una viabilidad del proyecto de una forma más eficiente. De igual forma, la no alineación de las áreas de tecnología, y no necesariamente porque las áreas de tecnología tengan una resistencia, sino porque quizás no hemos comunicado bien a estas áreas, no les hemos explicado cómo se implementa o cuál es la visión de implementar un proyecto de este tipo dentro de la empresa. Adicional a eso, la falta de colaboración de los dueños del proceso. Generalmente, cuando se implementan estos procesos, se necesita la colaboración de todos los empleados dentro de una institución, de todos los dueños del proceso de una institución, porque nosotros vamos a implementar o vamos a automatizar los procesos end-to-end. Y de igual forma, no adoptar un enfoque escalable. Cuando se quiere implementar este tipo de proyectos, generalmente nos hemos encontrado en las empresas que desean implementar o automatizar todos los procesos de negocio, lo cual nosotros siempre sugerimos que sean implementados o automatizados con un enfoque escalable. Bueno, habiendo mirado todas estas dificultades, vamos a empezar con los conceptos claves que yo pienso que son fundamentales. Primero, el tener claro qué es una gestión de procesos. Una gestión de procesos tiene tres partes. La primera, que es una identificación, en donde nosotros vamos a identificar los procesos, a entender como organización cuáles son los procesos y vamos a usar para esto una metodología de procesos. Aquí es donde nosotros hacemos el modelamiento de los mismos y entendemos la arquitectura empresarial de la empresa. El segundo punto es la automatización. En esta fase o en este punto lo que nosotros hacemos es automatizar todos los procesos de la institución. Esto usando metodologías de BPM y metodología de desarrollo. Esto es básicamente cuando nosotros comenzamos a automatizar y usamos un workflow. Y evidentemente integramos este BPM con todas las aplicaciones que puede tener una entidad financiera. El tercer punto es el monitoreo y es un punto bastante importante. En este punto lo que hacemos es monitorear los procesos de principio a fin. Esto usando metodologías de monitoreo de procesos, utilizando BAM o utilizando BI. Y evidentemente todas estas fases o todos estos puntos tienen que ir con una mejora continua de inicio a fin. Ahora, algo muy importante, ¿qué es una gestión por proceso? Hay una diferencia entre una gestión por proceso y una gestión de proceso.
Una gestión por proceso tiene 3 puntos fundamentales. El primero, que es una arquitectura empresarial. ¿Y qué es una arquitectura empresarial? No es nada más que un conjunto de conceptos y técnicas, como pueden ser recursos humanos, de tecnologías o de objetivos claves y estratégicos. El segundo es una estrategia empresarial. La estrategia empresarial es el valor que va a dar la empresa, qué valor va a tener, cómo hacer y cómo va a ejecutar para dar ese valor que nosotros vamos a tener como visión. Y adicional a eso, y el último, son los sistemas de gestión y procesos, pero no enfocados a un nivel tradicional, sino enfocados a una experiencia al cliente, teniendo una diferencia que nosotros siempre vamos a estar enfocados en darle el menor tiempo al cliente y en darle un producto y un servicio de calidad, que va a ir más allá del número o el de las actividades que nosotros tengamos que hacer dentro de una empresa. Entonces, como pueden ustedes mirar, hay una diferencia entre gestión por proceso y gestión de procesos. Cuando nosotros implementamos o realizamos esta clase de proyectos, generalmente las empresas van de abajo hacia arriba. El 90% de nuestros clientes empieza por una gestión de proceso para ir escalando hacia una gestión por proceso. Ahora, vamos, ¿cómo implementamos un proyecto BPM o cómo empezamos a automatizar los procesos dentro de una entidad? Bueno, para esto es muy importante entender y conocer los componentes de un BPM. Nosotros tenemos diferentes fases o diferentes pasos que tenemos que seguir. El primero es analizar los procesos. Después de esto, lo que nosotros aquí es analizamos qué tipo de proceso se tiene que automatizar, qué tipo de proceso vamos a utilizar BPM. No todos los procesos tienen que ser automatizados. De hecho, eso es algo que se tiene que ir mirando uno a uno. Después de que nosotros hemos elegido estos procesos de negocio que vamos a automatizar, vamos a hacer un rediseño de procesos. Tanto para el análisis de procesos como para el rediseño de procesos, nosotros vamos a conocer la arquitectura empresarial y vamos a modelar y a simular dichos procesos. Después de que hemos hecho estos 2 pasos, nosotros vamos a comenzar a automatizar los procesos. ¿Cómo los vamos a automatizar? Vamos a automatizar utilizando los distintos componentes que tiene un BPM. Entre esos componentes, evidentemente, está el BPM, que es un workflow, el workflow que te permite ir de área a área o de tarea a tarea sin tener que tener espacios de desplazamiento o tiempos de demora. De igual forma, podemos utilizar componentes como es el SOA, que es una arquitectura orientada a servicios. Así como también podemos utilizar un SV, que es el Enterprise Service Bus, que básicamente lo que hace esto es tener una comunicación entre todos los servicios web o todas las aplicaciones que tenga nuestra entidad financiera, o pues nuestra empresa de seguros o nuestra empresa de servicios. De igual forma, nos podemos ayudar de un componente que se llama SM, que es el gestor documental. Este gestor documental lo que me va a permitir es poner todos los documentos que hemos generado dentro de un proceso en un repositorio. Este repositorio tiene que ser correctamente ordenado y va a tener una metodología en donde se va a ir archivando directamente todo esto. Y esto es espectacular porque en realidad con esto podemos evitar la pérdida de documentos, podemos tener todos los documentos digitalizados y en un solo lugar. Cuando ya hemos automatizado los procesos, vamos a monitorearlos. Evidentemente, lo que no podamos medir no se puede mejorar. Después de esto, nosotros vamos a optimizar los procesos. El que ya hayamos automatizado cierto número de procesos no quiere decir que estos procesos no puedan someterse a un ajuste. Pueden ser ajustes de forma o ajustes de fondo que se lo hace en esta fase, en la optimización de procesos. Tanto para el monitoreo como para la optimización de los mismos podemos utilizar ciertos componentes como son el BAM. Lo que hace el BAM es monitorear los procesos en sus distintas fases o en sus distintos pasos a seguir, tanto de inicio a fin. De igual forma, también nos podemos ver ayudados de un BI. El BI lo que hace en realidad, o el concepto de un BI, es tomar o extraer información de alguna aplicación o de algún sistema y transformar esa información en conocimiento. Ese conocimiento para poder tomar decisiones claves dentro de una empresa. Y también podemos usar un Balance Scorecard, que son cuadros de mando. Después de haber conocido esto,
nosotros también tenemos que tener un entorno o implementar un entorno adecuado de un proyecto BPM dentro de una empresa. Y esto tiene 4 pilares fundamentales. La primera es conocer qué metodología vamos a usar. No solo una metodología de implantación del sistema en sí, sino qué metodología vamos a utilizar para el rediseño de procesos. En implantación de BPM hay varias metodologías, de hecho hay una estándar que les voy a mostrar más adelante, y en cuanto a rediseño de procesos, ¿bajo qué metodología lo vamos a hacer? ¿Bajo Lean Six Sigma, bajo Kanban? Cualquier metodología que ustedes deseen usar, pero hay que definirla. De igual forma, tenemos que definir qué herramientas vamos a usar, qué software vamos a utilizar y también adicional a eso, cuál es el soporte que lo vamos a dar. Por ejemplo, en cuanto a software, nosotros como consultora contamos con un partner, Process Online, que tiene un software que está basado 100% en una plataforma web, tiene una capa SOA. Básicamente para este software no necesitamos tener un conocimiento muy amplio de programación, lo cual hace que no solo sea usado por personal de tecnología o de TI, sino que también pueda ser capacitada las personas de procesos y lo puedan modelar dentro de nuestro software. Es categorizado también como Low Code BPMS, pero hay un sinnúmero de softwares. El punto importante aquí es ya definir desde un inicio cuál es el que vamos a utilizar y cuál va a ser el tipo de soporte que se le va a dar a eso. De igual forma, qué técnicas vamos a utilizar. Esto quiere decir cómo se lo va a hacer. ¿Qué técnicas de integración de procesos vamos a usar? ¿Qué técnicas de integración de datos? ¿Qué técnicas de diseños de bases de datos vamos a utilizar? Y evidentemente todo esto acompañado de conceptos y fundamentos que la gente dentro de la institución donde se vaya a hacer este tipo de proyectos tiene que ser capacitada de forma continua. Después de haber nosotros definido cuál es el entorno de nuestro proyecto, aquí les quiero dar a conocer los pilares, 4 pilares específicos del BPM, como para ir al siguiente paso. Antes de nosotros determinar cuál es la madurez de nuestros procesos, nosotros debemos conocer y determinar esa madurez de nuestros procesos basados en estos 4 pilares, que son los pilares del BPM. El primer pilar es la alineación estratégica. Esto es básicamente qué estrategia o tener una correcta estrategia dentro de nuestra empresa, pero en relación a los procesos que tenemos. El segundo pilar es conocer nuestros procesos, identificarlos de forma correcta, haberlos analizado de forma correcta y tener un diseño de modelamiento de procesos dentro de nuestra institución. El tercer pilar del BPM es la tecnología de información. Básicamente, esta es la aplicación de las tecnologías del BPM, ya sea mediante un hardware o los sistemas de gestión de informática. Y el cuarto pilar es una cultura empresarial. Conocer definitivamente cuál es la cultura que tiene nuestra empresa y cuál es la gestión, cuál es la cultura que tiene hacia una gestión de procesos. Habiendo conocido y habiendo entendido estos pilares del BPM, el siguiente paso de nosotros es mirar cuál es el nivel de madurez de procesos de negocio que tenemos dentro de nuestra empresa. Entonces, según el modelo de Gartner, nosotros tenemos 5 fases, por así decirlo, 5 niveles de madurez de los procesos. El primero, que son silos funcionales, que básicamente esto quiere decir que tenemos procesos estáticos. Cuando tenemos una empresa en la que tenemos procesos estáticos, podemos decir que están en una fase 1. La siguiente fase, o la fase 2, es la integración funcional. La integración funcional es cuando los procesos de nuestra empresa están o han tenido implantaciones de sistemas integrados, como por ejemplo un ERP. La siguiente fase es el enfoque de procesos. En este nivel número 3, cuando definimos que nuestros procesos están en este nivel, nosotros ya tenemos definido cuáles son los dueños de esos procesos, quiénes ejecutan esos procesos e incluso ya hemos hecho un trabajo de mejoramiento de los mismos. El nivel número 4 definido por Gartner es una empresa optimizada. ¿Cuándo está una empresa en este nivel? Es cuando ya lleva una gestión de procesos, incluso ha sido basado en resultados, han mirado resultados de toda esta gestión. Y aquí en esta fase es cuando se debería automatizar los procesos e ingresar en un proyecto de automatización de procesos.
Y efectivamente, la quinta fase es cuando ya una empresa es inteligente, denominada como inteligente, y cuando ya se ha empezado a hacer una innovación de procesos. Entonces, cuando nosotros hayamos determinado que nuestra empresa está en un nivel 4, es cuando es un buen momento para automatizar nuestros procesos. Ahora, cuando ya queremos hacerlo esto, ¿qué elementos claves necesitamos nosotros saber para implementar este proyecto, para implantar este tipo de proyectos? Lo primero y lo fundamental que nosotros siempre recomendamos es un compromiso de la alta dirección. Y de una alta dirección, no solo de un gerente general de una institución financiera, un compromiso incluso de la junta directiva. El compromiso de ellos es fundamental en este tipo de procesos porque todo el mundo, todo el restante de empleados o el restante de puestos debajo de él se ven involucrados dentro de estos procesos y dentro de estos proyectos. Después tenemos como elemento clave la orientación de expertos en BPM y de negocio. Y esto es también muy importante. Generalmente nosotros sugerimos que cuando se vaya a hacer este tipo de proyectos tengan una asesoría o una consultoría de gente experta que conozca tanto de las herramientas, que conozca de integración y que conozca incluso de rediseño de procesos. Otro de los elementos claves es la adopción de técnicas, métodos y herramientas. Como les dije anteriormente, qué técnica vamos a usar, cuál es la metodología, qué herramientas vamos a usar para hacer, qué software hemos determinado para implantar dentro de nuestro proyecto. La formación continua, esto también es algo fundamental, tener una capacitación dentro de todo el proyecto, tanto para las personas que están inmersas o que están ejecutando como coordinadores de proyecto, gerentes de proyecto de la entidad financiera o como incluso los dueños de proceso que van a ejecutar dentro de la herramienta. De igual forma, una selección de software. Adicional a eso, otro de los elementos claves es una definición y evolución de arquitectura tecnológica, lo cual es muy importante. Una gestión de metodología de proyecto de BPM, escoger cuál es la metodología que van a usar y cuál es la que mejor les puede funcionar a ustedes como empresa. La gestión del cambio es un punto fundamental que se tiene que tener en cuenta dentro de este tipo de proyectos. Mientras se va ejecutando un proyecto de BPM, es fundamental que ustedes puedan tener una gestión del cambio de la mano, un proyecto también de gestión del cambio que les pueda ayudar a los empleados de la empresa a hacerles entender por qué ustedes tienen esta visión, qué van a mejorar, cómo va a mejorar sus trabajos dentro de estas automatizaciones de procesos, para no tener una reacción o para no tener una fricción dentro del proyecto. Y pues evidentemente un monitoreo y una mejora continua de cómo va el proyecto o cómo se está ejecutando el proyecto hasta su cierre y hasta su salida a producción. De igual forma, como después de esto nosotros algo que es muy importante es definir la metodología estándar de automatización y puesta en marcha de BPM. Esta es una metodología que es estándar en realidad, pero siempre se tiene que ver cuál es la mejor que funciona dentro de las instituciones. Todas las instituciones son distintas. Esta metodología estándar se basa en 5 fases. La primera fase es realizar un estudio de factibilidad. En el estudio de factibilidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir y analizar por qué necesitamos un proyecto de BPM. De igual forma, el siguiente paso es estudiar la factibilidad o la viabilidad del proyecto, si es que es un tipo de proyecto de esta magnitud, es viable dentro de nuestras empresas. Desarrollar un plan de proyecto, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué presupuesto se va a tener y proponer efectivamente el proyecto dentro de la institución. La siguiente fase es realizar un estudio preliminar. En este estudio preliminar lo que vamos a hacer es analizar qué áreas de negocio nosotros vamos a automatizar. Vamos a automatizar los procesos de end-to-end, va a ser el área comercial, va a ser el área operativa. Generalmente nosotros sugerimos que se automaticen todos los procesos de inicio a fin. Se va a hacer un diseño preliminar de los procesos, se va a presentar un prototipo y se va a proponer un proyecto. No necesariamente tiene que ser un proyecto
en el que deseamos automatizar todos los procesos de nuestra empresa. Puede ser un proyecto que se parta por fases y que pueda tener ganancias tempranas, como para ir desarrollando el proyecto más adelante. Existe una tercera fase en donde se va a hacer un estudio detallado. En este estudio detallado vamos a hacer un diseño de sistema informático, vamos a hacer el diseño del BPM, vamos a hacer el rediseño de los procesos. En el rediseño de procesos también vamos a generar la estrategia de la implantación de estos procesos y vamos efectivamente a revisar y aprobar todo lo que hemos hecho en la fase 3, todo lo que hemos hecho en este estudio detallado. En una fase 4 se debe programar e integrar. Aquí lo que vamos a hacer es ya utilizar nuestro BPM. En el BPM vamos a mirar con qué tenemos que integrarnos con todas las aplicaciones o con todas las aplicaciones que se tiene dentro de una empresa, cómo lo vamos a hacer, cuánto nos vamos a demorar, la facilidad de que se pueda hacer esto o qué es lo que tenemos que hacer para poder integrarnos. Se va a programar. Se va a pasar a hacer un desarrollo del BPM. Después de esto se hacen unas pruebas del sistema. Las pruebas del sistema es evidentemente mirando que los procesos fluyan tal y cual nosotros lo hemos diseñado o tal cual nosotros lo hemos pensado. Y pues se va a revisar y aprobar toda la realización de estos procesos dentro de una plataforma. La fase 5 es básicamente ya la puesta en marcha o puesta en producción. Aquí lo que se va a hacer es realizar unas pruebas de aceptación del sistema, de aceptación de los procesos y pues efectivamente se hace unas pruebas en un ambiente preproducción. Después de esto y de haber aceptado que los procesos van a ser ejecutados de esa forma, se hace una salida a producción y pues los procesos salen en vivo. Después de haber realizado todo esto, se hace un cierre y una evaluación del proyecto, que esto también es fundamental. Quizás después de que, como les mencionaba anteriormente, quizás después de haber salido a producción, se deba hacer algunos ajustes de los procesos, ya sean de forma o de fondo, y esta es la fase donde también se lo puede realizar. Ahora, cuando se hace estos tipos de proyecto, ¿qué estructura organizativa yo necesito? Esto se divide en 3 partes. La primera es un área de conocimientos. Un área de conocimientos en donde la gente tenga ese know-how de gestión por proceso y arquitectura empresarial. Tenga un conocimiento de cómo modelar y diseñar los procesos en una plataforma BPM. Y cómo automatizarlos utilizando todos los componentes que les mencionaba anteriormente, ya sea componentes como un workflow, como SOA, como un BRS, los varios componentes que tiene la herramienta. Eso es muy importante. De igual forma que tengan conocimientos en mejora continua, en indicadores y en cómo yo voy a monitorear esos procesos luego de salida a producción. Otra de los puntos principales en una estructura para yo implantar este tipo de proyectos son los tipos de conocimientos. Se tiene que tener conocimientos, como les mencionaba anteriormente, de conceptos, de técnicas, de las herramientas que yo voy a usar y de las metodologías que también voy a usar para que mi proyecto sea un éxito. De igual forma, dentro de este proyecto, dentro de todo lo que vamos a ejecutar, se necesita ciertos responsables y participantes. Nosotros sugerimos, bueno, esto es basado igual en las buenas prácticas, que exista un staff BPM en el cual haya un director de proyecto, existan responsables y asesores de metodologías, técnicas y estándares que tengan todo el conocimiento amplio de qué metodología se está usando para cada uno de los puntos de nuestro proyecto. Tener responsables de los modelos de datos, tener responsables de procesos dentro del proyecto que tengan una asignación específica a este tipo de proyectos, tener un responsable de servicios, tener responsables de reglas de negocio y tener los responsables de gestión del cambio. De igual forma, en el proyecto también tener un jefe de proyecto, tener expertos de negocio, pueden ser los usuarios, sean usuarios funcionales, sean usuarios técnicos, tener analistas de procesos y los analistas de tecnología. Y bueno, como organización, los responsables efectivamente son
la dirección, la alta dirección, las gerencias generales, las gerencias, mandos intermedios y también todo el staff que va a participar dentro del proyecto o que de cierta forma se ve afectado o impactado por el proyecto. Ahora, ¿cómo implemento yo el BPM? Para implementar el BPM nos tenemos que basar en 4 puntos principales. El primero, que es partir de un modelo conceptual. Este modelo conceptual tiene que ser, aquí nosotros lo que miramos es cuál es el modelo conceptual de los datos, cómo se va a descomponer nuestros procesos, cuál es la diagramación lógica del proceso, cómo se ejecuta el proceso, quién interactúa dentro del proceso, cuántas áreas están interactuando, son responsables del proceso. Después de haber mirado todo ese concepto o todo ese modelo conceptual, nosotros pasamos a un modelo de funcionamiento. ¿Qué hacemos en este modelo de funcionamiento? En este modelo de funcionamiento nosotros diagramamos físicamente los procesos y pues evidentemente los servicios funcionales de los procesos. Aquí lo que nosotros es transmitir todo ese concepto de cómo va el proceso, de cómo debería ir el proceso, incluso con todas las mejores prácticas o todo lo que hayamos anhelado en una institución mejorar en algún momento, modelarlo cómo queremos que sea realizado ese proceso. Después de tener nosotros ese modelamiento de funcionamiento, vamos a pasar a un diseño de BPM. ¿Y qué es esto? Esto quiere decir que tenemos nosotros que diagramar, ya lo podemos diagramar en la plataforma, por ejemplo, en nuestro software, nosotros ya se puede diagramar directamente dentro de la plataforma tal y cual como nosotros queremos hacerlo, bajo una connotación BPMN. Nosotros cuando ya diagramamos le vamos colocando, o en cualquier software en realidad lo tienen que ir colocando sus reglas de negocio. Adicional a esto, tienen que colocar el modelo conceptual de los datos. Aquí se va incluso colocando cuál va a ser la integración que tiene que tener, en qué parte tiene que tener la integración, en qué actividad tiene que tener esa integración. Las especificaciones tanto de entradas, de salidas, en qué sistema se realiza, cómo se integra con los sistemas que va a interactuar el proceso en sí. Después de que nosotros hemos hecho todas estas 3 fases, pasamos a un desarrollo de BPM, que esto ya es igual, el diseño del BPM, tanto como el desarrollo ya es en la plataforma, y este es el diseño sobre el producto software que nosotros hayamos adquirido. Después de esto, ¿cómo nosotros en la fase 3 diseñamos los procesos? Los procesos se diseñan bajo un modelamiento BPMN, por sus siglas en inglés. Esto es básicamente realizar mediante ciertos elementos que son gráficos bastante sencillos de entender, que tienen conexiones, elementos, actividades y ciertos atributos. El objetivo de diagramarlo bajo esta connotación o de diagramarlo bajo esta lógica es que puedan ser de fácil entendimiento, no solo para los dueños del proceso o para los que están inmersos del proceso, sino para todos los analistas funcionales, para toda la empresa y para todas las áreas de negocio que está interactuando dentro de estos procesos. Bueno, aquí les coloqué ciertos objetos de flujo, objetos de conexión que tiene el modelamiento del BPMN. Nosotros aquí, bajo esta connotación, se tienen objetos de flujo en los que podemos tener, ya sean actividades, eventos o compuertas. De igual forma, podemos tener objetos de conexión que pueden ser flujos de secuencia, flujos de mensaje, asociación. Tenemos canales en donde diagramamos que son llamados distintos, pueden ser, incluso son llamados piscinas o son llamados carriles. Tenemos también artefactos bajo esta connotación en donde podemos colocar ciertos comentarios para que cierto proceso o cierta actividad se entienda de mejor manera. También otras de las cosas que tenemos con esta connotación son datos, en donde nosotros podemos ir colocando los objetos de datos o cuáles son los sistemas con los que está interactuando la actividad dentro de un proceso. Ahora, algo muy importante, como yo les mencionaba anteriormente, es el tema de gestión del cambio. Nosotros siempre sugerimos que dentro de nuestros proyectos podamos contar con un proyecto en paralelo de gestión del cambio. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando realizamos este tipo de proyectos y contamos
con la visión de por qué vamos a hacer este proyecto. Contamos con las habilidades de las personas, con el conocimiento, pues de cierta forma también se cuenta con un plan de incentivo dentro de este tipo de proyectos, se cuenta con el número de recursos adecuados y con un plan de acción. Vamos a tener un proyecto exitoso y un proyecto que logre el cambio que tanto deseamos dentro de nuestra empresa. Sin embargo, cuando no contamos con una visión, lo que hace es crear confusión dentro de la empresa. Generalmente se comienza a preguntar la gente en el interior de la institución, ¿por qué se hace este tipo de proyectos? ¿Por qué no se comunicó de forma adecuada? Entonces, creemos que es fundamental tener todos estos componentes dentro del proyecto para que se haga un cambio preciso. Cuando nosotros no vemos o no hemos contado o no se cuenta con las habilidades para ejecutar este tipo de proyectos, se crea una ansiedad, porque evidentemente el desconocer la metodología, desconocer cómo se integra el proyecto, cómo se integra con las otras aplicaciones del BPM, cómo funciona, qué metodología debo usar para hacer estos proyectos, qué metodología debo usar para hacer un rediseño de procesos, eso crea ansiedad dentro de la institución porque definitivamente ustedes no logran ver resultados. Cuando no tenemos un plan de incentivos, los proyectos son ejecutados, pero el cambio es gradual y comienza a existir cierta resistencia en la interna de una institución. Y de igual forma, cuando no tenemos el número de recursos adecuados, esto igual es algo muy importante, ya que generalmente cuando se hace este tipo de proyectos que tiene un factor tecnológico de por medio, no se asigna el número de recursos adecuados o se los asigna a un 25%, a un 15%, y nosotros en realidad necesitamos el número de recursos tanto de la institución en la que estamos nosotros trabajando o también efectivamente de la contraparte para poder ejecutar de una forma correcta. Cuando no se tiene el número de recursos, no se avanza en el proyecto, no se cumplen los objetivos del proyecto, no se cumplen las fechas, comenzamos a generar costos adicionales que no estaban dentro de nuestro plan de proyecto y esto comienza a crear frustración dentro de la empresa y dentro del proyecto. Entonces, como podemos ver, es muy importante tener un proyecto de gestión del cambio de la mano. Ahora, generalmente también muchos de nuestros clientes, cuando estamos en la fase 1 de ayudarles a hacer un estudio de factibilidad, nos dicen, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Generalmente nosotros sugerimos siempre que empecemos por un enfoque integral. La institución debe saber y debe mirar qué aspectos van a ser impactados con este tipo de proyectos, qué áreas van a ser impactados, qué presupuesto deberían tener, mirar todos los aspectos que tienen que ver con una implantación de este tipo de proyectos para saber qué ganancias, qué beneficios y mirar un enfoque integral para implantar este tipo de proyectos. El segundo paso es una madurez incremental. Como les decía anteriormente, generalmente cuando una empresa quiere realizar este tipo de proyectos, siempre tienen la idea de que deben automatizar todo lo que tienen, todos los procesos que se tienen dentro de una institución y no. Nosotros sugerimos que siempre esto sea de una forma incremental, incluso para visualizar los resultados. Cuando las empresas comienzan a querer automatizar todos los procesos y no miran resultados, no miran ningún proceso que se haya automatizado, que no se haya eficientizado nada, comienza también a crear frustración, resistencia e incluso a la interna piensan que no lo van a poder seguir haciendo. Entonces nosotros siempre sugerimos ir teniendo una madurez incremental hasta llegar al objetivo final. Y pues un tercer paso es una selección de procesos. Como les mencionaba, no todos los procesos son automatizables, no todos los procesos deben subir a una plataforma, entonces se tiene que analizar y mirar qué procesos qué procesos van a ser seleccionados. Y esto bajo 4 aspectos principales. La cantidad de número de procesos que va a tener nuestro proyecto, cuál es el alcance que vamos a tener, a qué áreas de negocio vamos a impactar, qué áreas de negocio queremos automatizar,
las funcionalidades que queremos que tenga nuestro proceso, si queremos que se integre con todo, si queremos que el proceso sea automatizado de una forma con todas las áreas de negocio o bajo ciertas actividades, un cierto número de actividades y que no sea end-to-end. Entonces, todos esos aspectos debemos nosotros mirar en la etapa 3 para comenzar a implantar un tipo de proyecto como es el BPM. Bueno, y con todo esto, brevemente, ¿qué ventaja se tiene con un BPM? En realidad, una de las principales ventajas que tenemos con esto, y en especial en las entidades financieras, es establecer controles. Establecer controles que nos permitan a nosotros identificar y dar un seguimiento a las actividades dentro de nuestra empresa. Los controles de una entidad financiera son primordiales y el BPM nos permite poder establecer y tener la visualización de dónde colocamos el control y poder visualizarlo y poder ya tenerlo diagramado y poder mirarlo. Otro de las ventajas que tiene una implantación de este tipo de proyectos es identificar los cuellos de botella. A nosotros tener una metodología de rediseño de procesos y ya implantarlos, incluso poder ingresar datos dentro de la plataforma, podemos mirar en dónde está nuestro proceso teniendo problemas, en dónde se está parando la producción y en dónde podemos mejorar ese proceso. Evidentemente, al ya tenerlo dentro de una plataforma nos permite mejorarlo, nos permite ajustarlo de una forma más rápida y más precisa. Adicional a eso, tener la interacción con las diferentes aplicaciones empresariales. Y es algo muy importante porque al poder tú integrarte con todas las aplicaciones que tiene una entidad, te permite que el proceso pueda fluir, te permite que el proceso pueda ser más rápido y que los tiempos de espera hacia el cliente sean bastante cortos. De igual forma, contar con una solución escalable, esa es una de las ventajas yo pienso que también bastante importantes, porque tú puedes acceder a la información mediante cualquier dispositivo, puedes acceder a los documentos que te ha entregado un cliente dentro de un proceso de una forma rápida, con un fácil acceso mediante tu celular, mediante tu laptop y en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahora y sobre todo en estos tiempos de pandemia, yo pienso que es una ventaja bastante buena. Adicional a eso, con este tipo de implantaciones se puede medir la eficiencia y la efectividad dentro del proceso. Evidentemente, al hacer pruebas se puede ingresar datos se puede parametrizar e ingresar datos en donde nosotros podamos medir la eficiencia de los procesos. Igual cuando salen a producción se puede medir qué empleado, en qué parte está siendo más eficiente el proceso, en qué parte se está parando el proceso o está generando un cuello de botella y cómo yo puedo eficientizar todo ese proceso de inicio a fin. En cuanto a beneficios, uno de los principales beneficios es efectivamente la reducción de costos por operación y esto no necesariamente porque se elimine personal. En realidad, la reducción de costo por operación puede ser por reducción de papel, puede ser por reducción de tiempos de desplazamiento, puede ser incluso por no tener que tú moverte de un área a otra y al estar ya automatizado únicamente mediante el workflow, tú puedes ir mirando de actividad en actividad y puedes ir mirando cómo fluye el proceso. Adicional a eso, otro de los beneficios es aumentar la productividad del personal de la empresa. ¿Y esto por qué? Porque ya la gente no tiene que estar esperando que lo revisen, que llegue la persona a su puesto de trabajo, a la institución, para que revise cierto documento. Ya como todo va a viajar mediante un workflow, puede viajar automáticamente y esto comienza a aumentar la productividad de toda la gente que está dentro de un proceso. Otro de los beneficios es aumentar la satisfacción del cliente y esto es algo primordial. Aumentar la satisfacción del cliente porque los tiempos se disminuyen considerablemente, incluso hasta un 70-80%. Efectivamente, al nosotros tener automatizado, el cliente ve una mejora fundamental porque los procesos ya no van a demorar o ya no se va a tomar el tiempo que se tomaba en un inicio. Ahora al automatizar y hacerlo todo más fácil, más integrado,
esto se puede ver disminuido, en especial cuando trabajamos con servicio al cliente. Otro de los beneficios es mantener los expedientes y los procesos estandarizados. Una de las principales, de lo principal que nosotros encontramos en consultoría es que no se tienen los expedientes organizados. Si bien es cierto, se los tiene en un lugar céntrico, en un lugar centralizado, no se los tiene digitalizados, no se los tiene con una lógica, con un orden o con una lógica archivística. Lo que hace al tener este componente del BPM, a tener el SM, que es un gestor documental, hace que podamos tener todos los documentos en un solo punto, que podamos tener una lógica de carpeta digital 360, en donde podamos ver al cliente, podamos mirar todos los documentos que tiene el cliente por tipo de producto, y podamos ver, incluso acceder en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Bueno, y otro de los beneficios efectivamente al tener diagramados los procesos es ya tener unos procesos estandarizados para toda nuestra institución. Bueno, eso es lo que les quería compartir, Lorena. Gracias, Erika. Veamos, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Sí, perfecto. Tengo el chat para leértelas, ya pueden ir haciendo sus preguntas. Aún no tenemos saludos de Australia, Bolivia, Monterrey, Chile, República Dominicana, Colombia. Nos están escuchando. Entonces, en el chat pueden escribir sus preguntas y las estaremos contestando. Creo que el público hoy está muy tímido. No quiero hacer las preguntas, pero gracias, Erika, por estar con nosotros. Gracias por esta charla, la verdad es que muy, muy interesante. Y te dejo, Lorena, y creo que ya tenemos una pregunta, así que te dejo el tiempo a ti. Erika, Karina Gómez pregunta lo siguiente. Creo que tengo un poco de eco. Dice, la empresa inteligente viene de SAP. ¿Esto es válido dentro de una organización? ¿Y cómo se puede entrelazar con RPA? Bueno, en realidad un BPM y un RPA es distinto, ¿no? RPA lo que hace es automatizar toda tarea manual. Y lo que hace un BPM es un workflow. El BPM es un workflow en donde nos va a permitir que podamos automatizar todo tipo de proceso, un tipo de proceso de principio a fin. Y el RPA es un tema distinto. Como les digo, el RPA lo que se usa es para automatizar tareas pequeñas, tareas manuales, y para utilizar un robot que pueda ejecutar esto de una forma rápida. Y el BPM es de todo un proceso. Tenemos una pregunta de Ecuador. Buenas noches. ¿Más o menos cuánto tiempo toma implementar un BPM en una empresa de un proceso específico? Bueno, de un proceso específico nosotros lo dividimos en tres puntos. Un proceso que sea de una complejidad baja en implementar, nosotros nos demoramos 7 días. Un proceso que nosotros lo podamos categorizar como una complejidad media, nos demoramos 15 días. Y un proceso que lo determinemos como una complejidad alta, nos demoramos 30 días de implementación. Entonces, efectivamente, esto va a depender de la complejidad que tenga el proceso que ustedes quieran automatizar. Por aquí nos preguntan también, ¿qué tipo de RPA recomienda para una organización de consumo masivo? ¿Qué tipo de qué, perdón? ¿Me puede repetir? RPA recomienda para una organización de consumo masivo.
Disculpa, Lorena, no te escuché. ¿Qué tipo de RPA recomienda Ok. para la automatización de consumo? Bueno, en el tema de RPA, les cuento que vamos a tener un webinar adicional y en el que les pueden, bueno, nosotros tenemos un RPA que pues funciona, como les digo, para automatizar tareas muy puntuales. El siguiente webinar va a ser un tema que vamos a tratar todos los RPAs. Entonces ahí les podrán contestar de una mejor forma. Pues nosotros igual tenemos un partner estratégico con el que ejecutamos RPA y también hemos tenido casos de éxitos para consumo masivo. Perfecto. Por aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo le tarda una empresa pasar de ser una gestión de procesos a una empresa gestión por procesos? Bueno, en realidad este tipo de proyectos pueden demorar entre 3 y 4 meses. Efectivamente, ¿no? Pues aquí en todo el proceso lo que tú tomas son los procesos que tú ya tienes, haces un análisis, haces un rediseño, haces una certificación y haces una salida, por así decirlo, una salida a producción también de dichos procesos, y eso se toma entre 3 a 4 meses sin haberlos automatizado, únicamente hasta un rediseño, hasta haberlo diagramado. Gracias, Erika. Por los momentos no veo más preguntas. Bueno, aquí acaban de hacer una. Dice, ¿existe alguna metodología para definir cuáles serían los procesos que se deben automatizar? Bueno, en realidad se tiene que ir mirando proceso por proceso. ¿Cuáles son los procesos que siempre, o sea, que se podrían o que se deben automatizar? Por ejemplo, un proceso que interactúa entre distintas áreas. Para entidades financieras, un proceso que inicia en un front y va a un back a seguirse ejecutando para posterior entrega al cliente. Como pueden ver en este proceso, interactúan 3 partes o 3 áreas distintas en las que pueden estar localizados en diferentes, incluso en diferentes puntos de un mismo país. Entonces, como ustedes tienen que trasladar cierto documento de un área hacia otra, es este proceso automatizable. Sin embargo, si existe un proceso consta de al menos de 5 actividades, se puede ser considerado como proceso. Si es que es un proceso que está dentro de una institución, que tú lo tienes a tu compañero al lado y pasa por 5, tienes 5 actividades, pero está dentro de tu misma área y todos están ahí dentro de un punto centralizado, eso se podría mirar porque en realidad no habría una eficiencia o no habría una reducción de costos muy clara y muy efectiva con la automatización. Entonces, se tienen que ir mirando los procesos, por así decirlo, uno a uno, de todos los procesos que nosotros tengamos dentro de una institución. Gracias, Erika. Tenemos otra pregunta de Tomás. Con relación a las fases de la puesta en marcha, ¿hay una herramienta que determine el paso de la fase 3 a la 4? En realidad no hay una herramienta, pero eso te digo, o sea, para nosotros, la metodología que yo les indiqué es una metodología estándar. Sin embargo, esta metodología estándar puede ser distinta para el tipo de institución que ustedes tienen. Es decir, si ustedes tienen ya los procesos rediseñados, evidentemente ya las primeras fases no las van a tener que hacer. Si ustedes ya están en cierta parte de la metodología estándar, ustedes tienen que ir mirando cuál es la que mejor les va a funcionar a ustedes, incluso teniendo en cuenta la cultura empresarial que tiene su empresa. Gracias. Por aquí nos preguntan, ¿cómo priorizas los procesos previos a una automatización con BPM? Disculpa, ¿cómo me podría repetir? ¿Cómo priorizas los procesos previos a una automatización con BPM? Bueno, en realidad nosotros lo que siempre sugerimos es empezar con los procesos que son de mayor dificultad o los que tienen mayor impacto a un core de negocio. Por ejemplo, en las instituciones financieras nosotros siempre sugerimos empezar con los procesos de crédito. ¿Y por qué? Porque los procesos de crédito pues son los que tienen más interacción dentro de la entidad financiera y son los que tienen el mayor impacto de negocio dentro de una entidad. Gracias, Erika. Por aquí nos preguntan, trabajo en equipos y alineación de estrategias, trabajo en equipo y alineación de estrategia, es clave. ¿Qué sucede si hay cambios constantes en los equipos? Saludos desde Guatemala.
Bueno, en realidad, si hay bastante cambio, efectivamente, el know-how se va perdiendo. Cuando hay esta clase de proyectos, se da una capacitación incluso al cliente para que pueda ir, ellos a un futuro puedan ir modelando dentro de la herramienta, puedan ir integrando solo. Cuando existe mucha rotación de personal dentro del proyecto, lo que se hace es que se pierde todo ese know-how. Y pues efectivamente hay una curva de aprendizaje en la que el nuevo integrante tiene que volver a pasar por la curva de aprendizaje que demora alrededor entre 2 a 3 meses y pues poder volver a capacitarse para comenzar a seguir con el proyecto. Entonces sí hay una pérdida y una pérdida de know-how. Gracias, Erika. Por aquí Karina Gómez pregunta, se habló de nivel de madurez. ¿Cómo se determina ese nivel? ¿Cuánto tiempo demora de pasar entre una y otra? Y un ejemplo en una empresa de seguros. Mira, en realidad el nivel de madurez, como tú lo puedes ir mirando, existe ciertos aspectos que se tienen que ir mirando para determinar el nivel de madurez. Entre estos aspectos se tiene que mirar tus procesos, el tema de recursos humanos dentro del proceso, si los procesos los tienes diagramados, los tienes con procedimientos, los tienes ya estandarizados y a medida de que tú vas mirando cada uno de los niveles dentro de ese tipo de madurez de acuerdo a esos aspectos, tú puedes ir determinando en qué fase estás. Y efectivamente mirando cuál es el plan de acción para que puedas ir pasando tanto de un nivel hacia otro. Erika. Por aquí nos preguntan, ¿cómo cambian estos proyectos en la nueva normalidad? Bueno, en realidad, en la nueva normalidad lo que es importante es ir conociendo la evolución de la herramienta tecnológica, ¿no? O sea, cuál es el siguiente paso, cómo va a evolucionar este tema, cómo evoluciona este tema de BPM. Yo pienso que esta herramienta es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite poder interactuar dentro de un proceso ahora en la nueva normalidad que pues cada uno estamos trabajando dentro de nuestras casas o de diferentes puntos. La herramienta te ayuda a que tú puedes estar trabajando en distintos puntos del mundo, en distintos puntos de tu país y no necesitas estar en un lugar centralizado. En eso te ayuda la herramienta. ¿En qué cambiaría? Deberíamos ir mirando cómo va evolucionando toda la arquitectura tecnológica para poder ir implementando de una forma adecuada y de una forma evolutiva también. Gracias. Hay una pregunta que en realidad se complementa porque nos dicen, ¿quién lidera el proceso de gestión de cambio y si esta gestión del cambio va antes o después de la automatización? En realidad, un proyecto de gestión del cambio nosotros recomendamos que sea desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. ¿Quién la debería liderar? Nosotros siempre sugerimos que quien lleve este proyecto sea una empresa externa, que no sea ni del cliente ni sea de la empresa consultora, sino sea una empresa neutral, ¿sí? ¿Y quién debería estar a cargo? ¿Quién debería ir mirando los avances que también tiene? Porque esto igual se trata como un proyecto de gestión del cambio. Los avances se van mirando en conjunto entre la empresa consultora que implementa el proyecto, la empresa de gestión del cambio y la gente del proyecto que conforman todos los cargos del proyecto o la gente de proyecto que tiene el cliente. Entonces, todos los tres en conjunto vamos mirando el avance. Quien le orquesta servicio a la gestión del cambio en general es recursos humanos. Pero todos los avances que tengamos como proyecto lo vamos viendo las tres aristas del mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre BPM y BPMN? Ok, a ver, el BPM en realidad es un workflow. El BPMS es la suite, es el software. Y el BPMN es el conjunto. Bueno, el BPMN en realidad es la connotación, cómo nosotros diagramamos, si ustedes recuerdan, yo mostré una lámina en donde tiene los eventos. Es en qué connotación nosotros diagramamos. El utilizar todo ese tipo de atribuciones o de puntos lógicos para diagramar un proceso dentro del BPMS, que es la suite. Esa es la diferencia. Por
por aquí, siguiente pregunta. ¿Estos proyectos son factibles en empresas latinoamericanas donde existe una brecha muy importante en el entendimiento de las tecnologías y la actualización de las tecnologías? Bueno, en realidad hay bastantes empresas latinoamericanas que lo están implementando y que han sido casos de éxito. Yo pienso que el punto principal aquí es poder compartir ese conocimiento, poder compartir ese know-how, y es por eso que yo les decía, es primordial que puedan tener asesores para implementar en estos procesos. ¿Y por qué? Estos proyectos. ¿Y por qué? Porque son las personas adecuadas que conocen con qué metodología se lo va a realizar, cómo se lo va a realizar, cuál es el beneficio que te va a dar esto, y adicional a eso, la capacitación también es primordial. ¿Por qué? Porque la capacitación y el involucramiento de las áreas de tecnología es primordial. Muchas veces, como les decía en un inicio, ciertas de las razones por las que no se implementa de forma correcta es por la falta de información, por la falta de capacitación, por la falta de conocimiento de los conceptos claves. Entonces, si nosotros logramos involucrar a todos y logramos acortar esa brecha y logramos limar esa brecha, pues por supuesto que es factible. De hecho, nosotros tenemos clientes que han sido casos de éxito y pues igual, de nuestra competencia también conocemos casos de éxito en Latinoamérica. Así que es posible. Nos dicen, hola, gracias por este espacio. ¿Cómo se puede integrar los procesos internos con los procesos comerciales a través de un CRM? Sí, o si se puede sin CRM, teniendo en cuenta la importancia del cliente. Sí, bueno, el CRM en realidad es una aplicación con lo que el BPM se va a integrar. El BPM se va a integrar con varios, no solo con el CRM, se integra con CRM, se integra con RPA, se integra con softwares de tarjetas de crédito. La idea es que si tu CRM está dentro del proceso, porque está en un inicio que viene por un proceso de un front, ese proceso, este BPM se tendría que integrar con ese CRM. ¿Y por dónde se lo integra? Se integra usando componentes del BPM, como puede ser un bus, por ejemplo, en el que te ayuda a integrar tanto el BPM con este CRM. Entonces, sí es posible y sí se lo hace. Y pues existen componentes que se los puede usar. Por aquí nos preguntan, ¿esos tiempos son por procesos? Es decir, ¿múltiples procesos pueden ser años? Sí, exactamente, es por proceso, es por proceso. Si es que tú aproximadamente quieres automatizar entre unos 200, 250 procesos, te podrá tomar unos 3 años aproximadamente en una institución. Ahora, si es que tú quieres, generalmente lo que nos piden nuestros clientes cuando nosotros comenzamos a categorizar qué tipo de proceso se debería automatizar, por ponerles un ejemplo, si es que nosotros acordamos con el cliente o se acuerda con la empresa de que van a ser automatizados los de complejidad alta, como les mencionaba, cada implementación de ese proceso se demoraría entre 30 días hábiles como un tiempo máximo. Entonces, igual se va mirando, también puede haber un mix, no necesariamente tienes que implementar todos los procesos de complejidad alta como generalmente son los procesos de crédito. Puedes ir tomando ciertos procesos que son importantes y de alto impacto a tu negocio, de complejidad media, de complejidad alta, y podrías ir teniendo una estrategia para hacerlo e incluso parte de la estrategia sería ir teniendo una combinación de complejidad de procesos para implementar y ver ganancias rápidas. ¿Y qué quiero decir con estas ganancias rápidas? Que la empresa pueda mirar que efectivamente los procesos pueden ser automatizados y que pueda ir mirando resultados para que pueda seguir continuando con el proyecto. Aquí nos dicen, ¿dónde podemos aprender más de estas tecnologías? ¿Qué instituciones o literaturas recomiendas? Bueno, en tema de literatura, efectivamente, hay un club que se llama Club de BPM, que lo lidera Pablo Robledo. Pues él tiene bastante información que lo recomiendo. De igual forma, existen cursos gratis, por ejemplo, existen plataformas
plataformas de BPM, que si ustedes ingresan y bajan el contenido, ahí pueden haber cursos, hay mucha información de nuestros competidores también, que puede estar colgado en las redes, y pues hay un sinnúmero ahora de empresas que tienen toda esta información. Gracias, Erika. Nos quedan otras preguntas. Dicen, ¿qué diferencia hay entre un BPM y un gestor empresarial? ¿Contiene diferencias, módulos asociados a actividades o a un proceso? En realidad, un BPM es la gestión por proceso. La gestión empresarial, como se los mencionaba en un inicio, es es parte de la gestión por proceso, pero es el valor que da la empresa, cómo va a hacer y cómo va a generar ese valor. Entonces son cosas distintas, ¿no? El BPM en realidad es la gestión por proceso, bajo un sistema, bajo una lógica, bajo una metodología. Y lo otro es el valor que da la empresa. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se podría levantar un proceso de manera remota, dada la situación actual de COVID? Bueno, te comento que nosotros lo hemos hecho, y la forma sugerida es, en realidad la consultoría hace muchísimo tiempo se maneja quizás entre un 50 y un 60% de forma remota en condiciones normales. Esto me refiero antes del tema de la pandemia. Una de las mejores prácticas o de las metodologías que nosotros hemos adoptado en este momento es hacer reuniones como consultores con los responsables de los procesos mediante cualquier sistema. Nosotros en estas reuniones lo que hacemos es levantar el proceso como se está ejecutando en este momento y evidentemente, ¿no?, alimentándonos anteriormente de ciertos procedimientos o de la documentación que tengan los clientes y que nos puedan proveer. Nosotros con esta información modelamos en vivo con el cliente dentro de la herramienta. El cliente pues en su lugar o en su país en este momento y con esta situación, y nosotros pues del otro lado vamos diagramando dentro de nuestra herramienta, de nuestro BPM, que igual es un modelador. Lo vamos diagramando. Después de esto pasamos a hacer una verificación nuevamente con el responsable del proceso. Lo rediseñamos según nuestros conocimientos, lo rediseñamos, pasamos a un comité de certificación junto con el dueño del proceso y las áreas de control, pues, y después de esto y de haber aprobado en conjunto, se lo saca a producción. Esa es la práctica que nosotros estamos manejando en este momento. Y la siguiente pregunta ¿es implementación cuando se trata de una financiera que su core es crediticio? ¿Cuál es este tiempo? Los tiempos son los mismos. Si es que, como les digo, nosotros lo que hacemos es tomar los procesos, mirar o determinar qué complejidad tienen, y los tiempos de implantación son exactamente los mismos. Si es que es una complejidad baja, 7 días, complejidad media en 15 y complejidad alta en 30. Muchas gracias, Erika. Si no hay más preguntas, ya cuando en Guatemala son las 7:05, damos por finalizado esta conferencia. Estamos muy agradecidos de haber contado con tu presencia, Erika, y esta serie de webinars va a seguir continuando para todos los que pues quieran participar. Quedan cordialmente invitados desde Pan American Business School en conjunto a nuestro aliado estratégico Éfica Business Consulting. Muchísimas gracias y feliz noche a todos. Muchas gracias, Lorena. Un gusto.